Vamos a realizar derivadas un poquito más complejas y para eso por favor refiéranse a la página 137 de su libro de texto. Vamos a hacer aquí los pares y en clase harán los impares. Muy bien, entonces aquí tenemos el formulario otra vez. Yo quisiera pedirles de que ya se lo fueran aprendiendo para pronto no estarlo usando. De cualquier manera voy a empezar lento para quien ya sepa derivar. No hay problema, puede saltar las explicaciones, irse al final, pero el que tenga problemas para derivar, o sea, el que batalla para derivar o nunca haya derivado, por favor sígame detenidamente. Y dice el problema 8 de su libro de texto que y es igual a 2 por 6 menos x cuadrado a la 5. Para resolver esta, va a ser ¿cuál de estas fórmulas? La fórmula 3, constante por algo variable, que en este caso va a ser todo el paréntesis una variable, elevado a la n. C por u a la n. Le voy a poner C, esto que está aquí sería u, y está elevado a la n. C por u a la n. Entonces la derivada viene siendo esta, que sería la constante. La derivada es igual a la constante, que sería el 2, por n, que sería 5, a la u, que es 6 menos x al cuadrado, a la n menos 1, que es 4, y todavía me faltaría por la derivada de lo que dijimos que es u. Aquí hay algunas anotaciones. A ver, c por u a la n va a ser c por n, por u dijimos que era el paréntesis, aquí está el paréntesis, pero ahora está elevado a la n menos 1, o sea, aquí era 5, queda a la 4. Y no se les olvide esta parte, por la derivada de u, La u dijimos que era esto, el paréntesis. Un error común es que vuelvan a poner aquí el 5. No es la derivada de u a la n, es la derivada solamente de u, o sea, solamente esta derivada. Esta parte ya quedó derivada, inclusive ya voy a multiplicarla. Va a ser 10 por 6 menos x al cuadrado a la cuarta. Y me falta derivar esto. Esta sería la derivada de una suma. Entonces va a ser la derivada de 6 menos la derivada de x cuadrada. La derivada de 6, por ser una constante, la derivada de una constante es 0. Lo escribo, es 0. Más la derivada de x, perdón, es menos. Es menos. 0 menos la derivada de x al cuadrado. ¿Cómo derivo x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado sería u a la n, donde u es la x y n es el 2. La derivada de u a la n, es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. N, que viene siendo 2 por u a la n menos 1, me quedaría a la 1, ya no lo voy a escribir. Y me faltaría, lo que les dije que no se les olvidara, por la derivada de u. En este caso, la derivada de u es la derivada de x, porque u vale x. Y la derivada de x es 1. Entonces, por tal motivo pongo por 1, y como es multiplicar por 1, ya no se pone. De hecho, este 0 tampoco debería de ponerlo, pero ya lo puse. Muy bien, entonces voy a repetir un poquito. La derivada de c por u a la n es c por n, por u, pero a la l menos 1. 5 menos 1 me queda a la 4. Lo único que me queda de aquí sería derivar esto. La derivada de esto simplemente lo paso igual, y la derivada de esto, por ser la derivada de una suma, va a ser la derivada de 6 menos la derivada de x al cuadrado. La derivada de 6 es 0, y la derivada de x al cuadrado, por ser u a la n, n por u a la n menos 1, por la derivada de x, que en este caso sería por 1. Lo único que me falta es 2 menos 2x, 0 menos 2x, me queda menos 2x, multiplicado por 10, sería menos 20x, 6 menos x al cuadrado,
a la cuarta. Así se tiene que quedar. Para yo poder multiplicar estos tendría que elevar primero a la cuarta y no tiene caso. Se queda así como está. Vamos a hacer esta función y aquí es exactamente lo mismo, solamente que ahora la variable es t. Aquí tendría que ser derivada con respecto a t, derivada con respecto a t, derivada con respecto a t, derivada con respecto a t. Entonces, para que se acostumbren un poquito a este cambio, voy a hacerla completita, para que sepan la diferencia. La derivada de y con respecto a t es igual a la u a la n, u a la n. La derivada de u a la n, donde aquí esto va a ser u y esto va a ser n, es igual a n, que sería 2/3, por u, 9t más 2 a la n menos 1. 2/3 menos un entero es igual a 2/3. Y recuerden que un entero son 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, etc. Entonces, 2/3 menos 1/3 me queda menos 1/3. 2 pasteles menos 3 pasteles me queda menos un pastel. Entonces sería a la menos 1/3. Y aquí me faltaría por la derivada de u. Y dijimos que era de t más 2. Y aquí nomás quiero enfatizar este cambio, la derivada de t con respecto a t. Es exactamente lo mismo, no vamos a sentir la diferencia. Entonces, la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 y me falta derivar esto. Aquí estoy indicando que me falta derivar esto. Esta parte ya quedó lista, ya está, así la dejo. Y cuando termine de derivar esto habré terminado el problema. Entonces sería 2/3 de 9t más 2. Y la derivada de eso, por ser la derivada de una suma, sería la derivada de 9t más la derivada de 2. La derivada de 9t, vamos a hacerlo con esta fórmula, la derivada de constante por variable, donde sería constante por variable. La derivada de constante por variable es la constante, que es 9, por la derivada de t. Y recuerden que estamos con respecto a t. Más la derivada del 2, y la derivada de 2, por ser la derivada de una constante, es 0. La derivada de t con respecto a t sería como esta, la derivada de x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x o la derivada de t con respecto a t va a ser igual a 1. Esto vale 1. Entonces, esto que está aquí sería multiplicar por 1. Finalmente, todo este paréntesis vale 9. Todo este corchete vale 9. Sería 2/3 de 9t más 2. Y aquí me estaba comiendo el menos 1/3. Aquí sería 9 por 2/3, sería 18/3, 9 por 2, entre 3, 18/3, y 18 entre 3 es a 6. 9t más 2 a la menos 1/3. Se acostumbra a no dejar exponentes negativos, entonces para que ese exponente no sea negativo, lo pasamos al denominador. 9t más 2, y lo que hace es quedar el exponente, solamente el exponente cambia de signo. Antes de derivar este problema, vamos a cambiar esa raíz por una exponente. Una raíz cuadrada es equivalente a un exponente de 1/2. Y para derivar esto va a ser u a la n, que sería la fórmula número 4, u a la n, donde esto es u y n es 1/2. Así la derivada de u a la n va a ser n por u a la n menos 1, 1/2 menos un entero es igual a 1/2 menos 2/2, que esto sería menos 1/2. Entonces sería a la n menos 1 por la derivada de u, es decir, la derivada de 9 menos 4x. Esto es igual a 1/2 de 9 menos 4x a la menos 1/2, y la derivada de esto es la derivada de una suma.
Entonces será la derivada de 9, que por ser la derivada de una constante sería 0, menos la derivada de constante por variable. La derivada de constante por variable es la constante, que es 4, por la derivada de x. Y la derivada de x sería 4 por 1. Entonces, en este caso, así. Esto es igual a menos 2 por 9 menos 4x a la menos 1 medio. Esto es igual a menos 2, para que quede positivo, 9 menos 4x a la 1 medio, y lo regresamos como raíz como estaba. Raíz de 9 menos 4x. Vamos a resolver esta. Si se fijan, ya el formulario más chiquito, hasta que lo desaparezca. Entonces igual vamos a cambiar esto, que es raíz, a ponerlo como un exponente fraccionario. Y vamos a resolver esto como u a la n. La derivada de u a la n va a ser la fórmula número 4, en donde esto es u y esto es n. Entonces la derivada de u a la n va a ser n por u, que es el paréntesis, a la n menos 1 por la derivada de x cuadrada menos 2x más 1. Recuerden, sin el exponente aquí. Poco a poco me voy a ir saltando más pasos. 1 medio de x cuadrada menos 2x más 1 a la menos 1 medio. Y esta derivada va a ser la derivada de x cuadrada menos la derivada de 2x más la derivada de 1. Ya la derivada de 1 voy a ponerlo de 0. ¿Sí? Este día aquí más 0. Y como es más 0, no se pone más 0. La derivada de u a la n, igual que sería u a la n, donde esto es u y esto es n, va a ser n por u a la n menos 1, que ya me queda la 1, no lo voy a poner, por la derivada de x. Y la derivada de x es 1. A ver, repito esta. La derivada de u a la n es n por u a la n menos 1, a la 1, ya no se pone la 1, por la derivada de x, por la derivada de u, que sería por 1, ya no lo escribo. Menos la derivada de constante por variable, es la constante por la derivada de la variable. La constante, que es 2, por la derivada de x, que es 1. O sea que sería por 1, que ya tampoco no lo voy a poner. Más la derivada de 1, sería la derivada de 1, por ser la derivada de una constante, sería 0. Entonces simplemente esto se queda así. Voy a factorizar, y al factorizar sería factor común 2, que multiplica x menos 1 por 1 medio. Entonces al factorizar sería 2 por x me da 2x, 2 por 1, 2, factor común 2. El 2 al multiplicarse por 1 medio por 2, me queda un entero, lo cual hace, ya no se pone el multiplicar por 1. Y este que tiene exponente negativo, lo paso al denominador, este se queda arriba, lo paso al denominador ya con exponente positivo. Y poner exponente de 1 medio es poner raíz. Ok, para derivar esto, vamos a, antes de derivar, vamos a acomodarlo. Menos 3, no sé por qué está ese rayón. Sería 2 menos 9x, y cambiar raíz cuarta es elevar a la 1 cuarto. Entonces esta fórmula va a ser c por u a la n, fórmula 5, donde el menos 3 es c, el paréntesis u, y esto es n. Entonces la derivada, ahora sí, empecemos a derivar. La derivada de c por u a la n es 3 por 1 cuarto por u a la n menos 1, que sería menos 3 cuartos, por la derivada de u. Y ya no voy a poner la derivada de u, sino ya voy a derivar esto. La derivada de u, la derivada de esto, sería la derivada de 2, que es 0, menos la derivada de 9x.
La derivada de 9x voy a hacerla con esta fórmula, constante por variable. La derivada de constante por variable es la constante, que es 9, por la derivada de la variable, sería la derivada de x. Y la derivada de x vale 1. Esto sería por 1, ya no lo pongo. Finalmente, voy a multiplicar solamente esto. Este era menos 3, aquí era menos 3. Voy a multiplicar, menos por menos me da más. Entonces va a ser 9 por 3, 27 cuartos de 2 menos 9x a la menos 3 cuartos. Voy a acomodarlo. 27 sobre 2 menos 9x ya a la 3 cuartos positivo. Esta función se podría derivar de dos formas. Les voy a decir la que es más fácil. Pero también alternativamente se podría haber derivado con esta fórmula, como si fuera un cociente, una división, donde u sería el 1 y la b sería todo este polinomio. Pero yo propongo derivarlo así. Como está una división, yo voy a cambiarlo como una multiplicación. Entonces lo tomo todo y lo subo arriba a la menos 1 y voy a hacerlo como lo hacía siempre, u a la n. Esto es u y n vale menos 1. Es decir, todo esto lo subí al numerador y para poderlo subir lo subo con su exponente negativo. No se vayan a equivocar y poner aquí a la menos 2. O sea, no, todo esto con exponente a la menos 1. Entonces va a ser u a la n, donde esto es u y esto es n. La derivada de u a la n es n, que es menos 1, por u, que es el paréntesis, a la n menos 1, menos 1 menos 1 va a ser menos 2, por la derivada de u, por la derivada de esto. Acuérdense que antes ponía la derivada y lo escribía. Ya no lo voy a escribir, simplemente lo voy a derivar. La derivada de esto va a ser la derivada de una suma, sería la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto. La derivada de x al cuadrado sería la derivada de u a la n. La derivada de u a la n es n por u a la n menos 1, que sería n por u a la n menos 1 a la 1, por la derivada de x, que sería, la derivada de x es 1. Repito eso. La derivada de u a la n, es n por u a la n menos 1. N por u, que era la x, a la n menos 1, 2 menos 1 me quedaría la 1, por la derivada de u, que sería por 1. No lo voy a escribir. Muy bien. Más la derivada de 3x. La derivada de 3x, la derivada de constante por variable, va a ser la derivada de constante por variable. La derivada de constante por variable es la constante por la derivada de la variable. La constante, que es 3, por la derivada de x, que sería por 1. Menos la derivada de 1. Menos la derivada de 1. La derivada de 1, como es la derivada de una constante, sería más 0, o más bien menos 0. Entonces, pero ya restar 0 no tiene sentido. Esto lo acomodamos, menos 2x más 3, y ya lo pasamos al denominador, x cuadrada más 3x menos 1 al cuadrado. Igual que la anterior, para volver a esta multiplicación, que son más sencillas, voy a poner t más 3 a la menos 3. Entonces, muy bien, entonces derivaríamos esto como c por u a la n. C por u a la n, c por u a la n, entonces c por n, entonces y' sería c por n, menos 5 por menos 3 me va a dar 15 positivo, por u a la n menos 1, menos 3 menos 1, menos 4, por la derivada de esto. La derivada de t con respecto a t va a ser 1, o sea, 1, y la derivada de 3 es 0, 1 más 0 es 1, entonces sería por 1. Ya no tiene caso que lo ponga, y' es igual a 15 entre t más 3 a la 4. Por favor, en clase hagan los impares, que serían del 7 al 19, para hacerlos, y nos vemos la próxima clase.